uno de los estudiosos de México más brillantes y respetados. Gutiérrez Tibón. Escritor, filólogo, historiador, catedrático, antropólogo e inventor italiano. Quien, atraído por el significado náhuatl de la palabra México, llegó para quedarse a un país con el que se identificó por sus habitantes, historia y tradiciones. Sobre todo por conocer de dónde provenía la extraña idea de que un país significara en el ombligo de la luna. Y Gutiérrez fue un estudioso que le dedicó muchísimo tiempo precisamente a la investigación del significado de la palabra México, que desde que llegó en 1940 a México, invitado por Isidro Fabela, entonces representante de la Liga de las Naciones, lo que hoy es la Organización de las Naciones Unidas, desde ese tiempo se dedicó única y exclusivamente a difundir la cultura mexicana en muchísimos de sus libros y desde luego desde su columna God y Magog en el periódico Excelsior, que fue de las más leídas en aquellos años en México. Dueño de una sabiduría casi ilimitada, Gutiérrez Tibón nació en Milán, Italia, pero radicó por muchos años en México. Nación en la que murió hace más de una década. Yo pienso que Gutiérrez Tibón, en aquel modelo que planteó Isaiah Berlin, de el erizo y la zorra como dos actitudes hacia el conocimiento, el erizo tiene una verdad y en cambio la zorra se caracteriza por que le interesa todo. Gutiérrez Tibón pertenece a la especie de las zorras, definitivamente, porque creo que le interesaba todo. No había aspecto de la cultura universal que le resultara ajeno o distante. Enfatizamos mucho las aportaciones de Gutiérrez Tibón a la cultura mexicana, pero era un hombre universal, era un renacentista trasplantado de la época del siglo XV a nuestro siglo XX mexicano. Gutiérrez Tibón hizo sus estudios fundamentales en Suiza, lugar en el que inventó la máquina de escribir portátil Hermes Baby. Tibón había causado revuelo en su natal Italia por sus discursos respecto a los orígenes de la lengua y la historia italianas. En 1975, Gutiérrez escribió Historia del nombre y de la fundación de México, obra que los especialistas consideran esencial para entender y conocer el origen y el misterio de las leyendas y mitos indígenas, sobre todo toltecas y mexicas. La pasión que Gutiérrez Tibón tuvo por México le llevó a publicar una considerable cantidad de obras, entre las que destacan Introducción al Budismo, América, 70 siglos de la historia de un nombre, así como Diccionario etimológico de los nombres propios de las personas, por mencionar algunos. Yo creo que su heráldica de los apellidos y nombres completos de Hispanoamérica hasta Filipinas es quizá hasta hoy, todavía hay momentos ya superada, pero en su momento era de las más completas y la más ambiciosa. Un proyecto que le costó 40 años hacer el diccionario de nombres y apellidos comparados. Yo creo que esa fue una aportación clave de Gutiérrez y es un libro que todavía se consulta, que se sigue leyendo y la gente todavía le interesa leer el significado de su apellido y de su nombre. Y por otro, hay que recordar que él fue el creador de la Enciclopedia de México, de los 3 primeros tomos. Por su obra escrita, inflexible, directa y sin condescendencias retóricas, Gutiérrez Tibón mereció el reconocimiento nacional e internacional. En 1946, la Universidad Nacional Autónoma de México le otorgó el doctorado honoris causa. En diciembre de 1987 ingresó a la Academia de la Lengua de México como miembro honorario de Italia. Ese mismo año, Tibón obtuvo el Premio Internacional Alfonso Reyes y un par de años más tarde recibió la medalla del Instituto de Investigaciones sobre el Hombre. Con su partida, Gutiérrez Tibón deja como legado una vasta obra que es la memoria del pasado mexicano y se lleva consigo el encanto de una tierra que lo acogió por años.